Cuando un cazador se enfrenta a la visión de un lobo atrapado en el agua, su primer instinto puede ser acabar con el sufrimiento del animal. Sin embargo, cuando Andrés, el cazador, se acercó más, algo en él cambió. Sintió una profunda compasión por la criatura y decidió salvarle la vida. Lo que el lobo hizo después sería algo increíble. Andrés estaba ajustando sus binoculares para observar a una familia de ciervos que pastaba tranquilamente en la orilla opuesta del lago. La serenidad del momento fue rota por un chapoteo repentino. Dirigió su mirada hacia la fuente del ruido y vio a un lobo luchando desesperadamente en el agua. Su pelaje oscuro se mezclaba con las ondulaciones del lago, haciéndolo casi invisible a la distancia. Por un instante, Andrés sintió una descarga de adrenalina que lo instaba a poner fin al sufrimiento del animal. El lobo batía el agua con sus patas, sus mandíbulas emergían ocasionalmente mientras buscaba aire con bocanadas desesperadas. Sus ojos, llenos de miedo y determinación, se encontraron con los de Andrés, como si le estuviera suplicando ayuda. En medio del caos de las aguas, Andrés quedó paralizado por la inesperada escena. Sus pensamientos comenzaron a debatirse entre el instinto de mantenerse lejos de un animal salvaje y el impulso de ayudar a una criatura en peligro. Mientras observaba, notó que los movimientos del lobo se volvían más lentos. Cada brazada parecía más débil que la anterior, y el lobo claramente estaba exhausto. Sin pensarlo más, Andrés corrió hacia la orilla. Su corazón latía con fuerza mientras buscaba algo que pudiera usar para ayudar al lobo. No encontró ninguna herramienta útil, pero sabía que cada segundo contaba. Se quitó la chaqueta y los zapatos, y con cuidado se adentró en el agua, sintiendo el frío que lo envolvía. Con voz calmada, murmuró: «Tranquilo, estoy aquí para ayudarte». Avanzó más profundo, notando cómo los ojos del lobo lo seguían, reflejando una mezcla de miedo y esperanza. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió su mano hacia el animal. El lobo dudó por un momento, evaluando la inesperada ayuda. Luego, con un estallido de fuerza renovada, nadó hacia la mano extendida de Andrés. Las garras del lobo rozaron el agua mientras Andrés se mantenía firme, sintiendo el peso del animal tirar de él. Con un agarre firme, Andrés logró guiar al lobo hacia aguas menos profundas, donde la corriente perdió fuerza. El lobo alcanzó la orilla, jadeando pesadamente, su pelaje empapado goteando agua. Por un momento, Andrés y el lobo intercambiaron miradas. Fue un intercambio silencioso, pero lleno de significado. Andrés sintió un alivio profundo al ver que el animal daba pasos tentativos hacia tierra firme, respirando el aire fresco. La decisión de arriesgar su propia seguridad para salvar al lobo dejó a Andrés con una mezcla de emociones. Exhausto, se recostó en la hierba, recuperando el aliento. Sus pensamientos se dirigieron a Pamela, su esposa, quien regresaría esa noche de un viaje de negocios. Pensar en ella le dio una sensación de paz, pero también lo hizo reflexionar sobre lo diferentes que eran. Andrés, con su conexión con la naturaleza, y Pamela, con su mundo acelerado de reuniones y negociaciones. A pesar de sus diferencias, Andrés siempre había admirado la fuerza inquebrantable de Pamela y cómo complementaba su propia serenidad y resistencia. Por su parte, Pamela había aprendido a apreciar la simplicidad del bosque y la alegría que Andrés sentía al compartir ese mundo con ella. Reflexionando sobre estos pensamientos, Andrés decidió regresar a casa mientras caía la noche. Cuando estaba a punto de partir, un ladrido distante rompió el silencio. Reconoció al instante el sonido. Era Ranger, su fiel perro, acompañado por el aullido del lobo que había salvado. Su corazón se aceleró mientras corría hacia su cabaña. Al llegar, encontró la puerta entreabierta y señales de lucha, muebles volcados y pertenencias esparcidas. Pamela y Ranger no estaban. Desesperado, Andrés gritó el nombre de su esposa. Justo cuando el pánico comenzaba a apoderarse de él, un gemido suave lo llamó desde una esquina. Allí estaba el lobo que había salvado, protegiendo a un tembloroso Ranger. Los ojos del lobo se encontraron con los de Andrés, llenos de una intensidad que parecía decir: «Sigue mi guía». Guiados por el lobo y Ranger, Andrés se adentró en el bosque. Horas más tarde, llegaron a un claro apartado. Allí, atada pero ilesa, estaba Pamela. Andrés corrió hacia ella y la liberó, abrazándola con lágrimas en los ojos. «Sabía que vendrías por mí», susurró Pamela. Esa noche, mientras cenaban juntos,
Pamela relató lo ocurrido. Había decidido sorprenderlo tomando un desvío por el bosque, pero fue interceptada por cazadores furtivos que querían tenderle una trampa a Andrés. Sin embargo, la inesperada aparición del lobo los hizo huir. Días después, los cazadores fueron capturados gracias a pistas obtenidas durante la investigación. Andrés y Pamela, fortalecidos por esta experiencia, renovaron su compromiso de proteger tanto a su familia como a la vida silvestre. El lobo, que ahora patrullaba los límites de su propiedad, se convirtió en un símbolo de resiliencia y lealtad. Juntos, Andrés y Pamela continuaron enfrentando los desafíos de la vida, con una conexión aún más profunda y una fe renovada en la fortaleza que les daba su amor compartido. La determinación inquebrantable de Pamela era el complemento perfecto para la calma serena y la fortaleza de Andrés. A su vez, Pamela valoraba la manera en que Andrés encontraba consuelo en la simplicidad de la naturaleza. Su relación enfrentaba retos inevitables. En ocasiones, Andrés regresaba de largos días en el bosque, cubierto de tierra y exhausto, mientras que Pamela estaba rodeada de montones de papeles, con el estrés claramente reflejado en su rostro. Sin embargo, ambos aprendieron a superar estos momentos con paciencia y comprensión, apoyándose mutuamente en los altibajos de sus mundos tan diferentes. Andrés comenzó a interesarse más por el trabajo de Pamela, haciéndole preguntas y escuchando atentamente sus historias. Por su parte, Pamela empezó a apreciar la paz del bosque y la alegría que Andrés sentía al enseñarle sobre la naturaleza. Con estos pensamientos en mente, Andrés decidió regresar a casa antes de que anocheciera. Mientras se preparaba, un ladrido distante rompió el silencio. Era un sonido familiar. Rocky, su fiel perro, junto con el lobo que Andrés había salvado horas antes. El corazón de Andrés comenzó a latir con fuerza mientras corría hacia su cabaña, seguido por el lobo, como si éste también sintiera la urgencia. Al llegar, Andrés se encontró con su peor pesadilla. La puerta estaba entreabierta, y en el interior había signos claros de una lucha, muebles volcados y objetos esparcidos por el suelo. No había rastro de Pamela ni de Rocky. Con el corazón acelerado, Andrés llamó a gritos el nombre de su esposa, pero solo el silencio le respondió. Justo cuando comenzaba a desesperarse, un gemido suave captó su atención. En un rincón de la habitación, acurrucado junto a un Rocky tembloroso, estaba el lobo que había salvado antes. Sus ojos ámbar se clavaron en los de Andrés, transmitiéndole un mensaje claro. El lobo estaba allí para ayudar. Con renovada determinación, Andrés decidió seguir al lobo. Juntos, guiados por el instinto del animal y el olfato de Rocky, se adentraron en el bosque. Las horas pasaron lentamente mientras avanzaban con cautela, cada paso lleno de incertidumbre y esperanza. Finalmente, llegaron a un claro en lo profundo del bosque. Allí, atada y amordazada pero ilesa, estaba Pamela. Sin pensarlo, Andrés corrió a liberarla, sus manos temblaban de emoción. Pamela lo abrazó con fuerza, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sabía que vendrías por mí», susurró con gratitud y alivio. Andrés la sostuvo cerca, murmurándole palabras de consuelo. A su lado, el lobo permanecía vigilante, testigo silencioso del vínculo único entre el hombre y la naturaleza en momentos de adversidad. Esa noche, mientras se sentaban juntos en la mesa de la cocina, Pamela relató lo sucedido. «Regresaba de mi viaje de negocios», comenzó, con voz tranquila pero cargada de emoción. «Decidí tomar un desvío por el bosque para sorprenderte. Sabía que estarías cazando y pensé que sería un buen gesto». Andrés la escuchaba con atención, sus ojos reflejando preocupación. «Estacioné el coche cerca de la antigua cantera, creyendo que te encontraría allí», continuó Pamela. «Pero, de repente, aparecieron de la nada unos hombres armados, exigiendo saber dónde estabas y qué sabías sobre la caza furtiva». Andrés sintió como su rabia iba en aumento al escuchar sobre el peligro al que Pamela había sido expuesta. Pero Pamela continuó, mostrando su valentía. «Querían usarme para atraerte a una trampa. Pero cuando apareciste con el lobo, se asustaron y huyeron». Andrés sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de lo cerca que habían estado del desastre. «Hiciste todo bien, Pamela», dijo con suavidad, su voz llena de orgullo. «Nos diste una oportunidad para luchar». Con una resolución compartida, decidieron no dejar que los responsables quedaran impunes. Cuando informaron al sheriff López, este les advirtió:
Estos cazadores furtivos son peligrosos. Tengan mucho cuidado. Pamela, con la mirada firme, respondió: no nos detendremos hasta que estén tras las rejas. Mientras volvían a casa, Andrés no podía dejar de pensar en lo valiente que había sido Pamela y en lo mucho que la admiraba. Saldremos adelante, juntos, le dijo, apretando suavemente su mano. Pamela le devolvió la sonrisa, su mirada reflejando confianza. Con el paso de las semanas, la vida comenzó a regresar a la normalidad. Andrés retomó su trabajo en la conservación, redoblando esfuerzos para proteger la vida silvestre, mientras Pamela, aunque marcada por lo ocurrido, se mantenía resiliente, enfocándose en su carrera y en disfrutar los momentos de tranquilidad junto a Andrés. Sin embargo, Andrés no podía ignorar una inquietante sensación de peligro latente. Sus años de experiencia en la naturaleza le susurraban que su enfrentamiento con los cazadores furtivos no había terminado. Y tenía razón. Una noche, mientras trabajaba en el jardín, escuchó un ruido en los arbustos. Sujetando con firmeza su cuchillo de caza, se giró para enfrentarse a la sombra que emergía. Era uno de los cazadores, armado y con una mirada de venganza en los ojos. Andrés se mantuvo firme. «Vete ahora, o enfrenta las consecuencias», advirtió. El hombre se burló, pero antes de que pudiera reaccionar, el lobo apareció de la oscuridad, enseñando sus dientes en una amenaza silenciosa. El cazador, sorprendido, dejó caer su arma, y Andrés aprovechó para desarmarlo. «Subestimaste el vínculo entre el hombre y la naturaleza», dijo Andrés con determinación. Esa noche, bajo las estrellas, Andrés y Pamela encontraron fuerza en su amor mutuo y en la naturaleza que los unía. Sabían que el camino no sería fácil, pero juntos estaban listos para enfrentarlo. Una noche, mientras Andrés trabajaba tranquilamente en el jardín frente a su cabaña, un sonido inesperado entre los arbustos llamó su atención. Instintivamente, tomó su linterna y avanzó unos pasos, con el corazón latiendo rápidamente. La tranquilidad del bosque parecía haberse roto. Mientras enfocaba la luz, una figura emergió de las sombras. Era un hombre vestido con ropa de camuflaje, sosteniendo un rifle. En sus ojos había una intención clara, y Andrés inmediatamente lo reconoció como uno de los cazadores furtivos que había causado tanto sufrimiento en el pasado. El intruso se acercó lentamente, su mirada fija en Andrés, quien permaneció firme. Aunque su pulso se aceleraba, su voz salió con calma. «¿Qué haces aquí? Este no es lugar para ti». El cazador sonrió, pero no era una sonrisa amable. «¿De verdad crees que puedes detenernos? No hemos olvidado lo que pasó. No hemos terminado contigo». La amenaza estaba clara, pero Andrés no mostró miedo. «Este bosque no te pertenece». No conseguirás nada aquí. YTE aconsejo que te vayas ahora mismo. El hombre levantó el rifle, no para disparar, sino para intimidar. La tensión en el aire era palpable. Justo en ese momento, un movimiento silencioso captó la atención de ambos. De la sombra surgió el lobo que Andrés había salvado. Su figura imponente se perfilaba bajo la tenue luz de la luna. Sus ojos brillaban con una intensidad que parecía decirlo todo: protección, lealtad y fuerza. El cazador furtivo vaciló. No había esperado enfrentarse no solo a Andrés, sino también a un animal que emanaba una presencia tan poderosa. Andrés dio un paso adelante, aprovechando la distracción del intruso. «Es tu última oportunidad. Lárgate, o te enfrentarás a algo que no puedes controlar». El lobo no hizo ningún sonido, pero avanzó un poco más, sus movimientos calculados, como si entendiera exactamente lo que estaba sucediendo. El cazador bajó lentamente el rifle y retrocedió. Su rostro mostraba una mezcla de frustración e impotencia, pero no pronunció más palabras. Se giró y desapareció entre los árboles, dejando tras de sí una atmósfera pesada y tensa. Andrés soltó un suspiro profundo. Acarició la cabeza del lobo, que permanecía a su lado, sus ojos aún atentos. «Gracias, amigo. Sabía que podía contar contigo». A la mañana siguiente, Andrés y Pamela informaron del incidente al sheriff local, quien aseguró que reforzarían la vigilancia en la zona. Sin embargo, Andrés sabía que el verdadero guardián del bosque era el lobo, cuyo vínculo con él se había hecho más fuerte desde aquel día. Con el tiempo, el lobo se convirtió en un protector silencioso del territorio. Andrés a menudo lo veía patrullando los límites del bosque,
su presencia un recordatorio constante de la importancia de la confianza y la lealtad entre humanos y animales. Pamela, aunque preocupada por los riesgos, encontraba consuelo en la fortaleza de Andrés y en la conexión única que compartía con el lobo. Juntos, sabían que podían superar cualquier adversidad. El bosque, con toda su belleza y peligro, seguía siendo su hogar, y Andrés estaba decidido a protegerlo con todo lo que tenía. Bajo la luz de las estrellas, mientras tomaban la mano del otro, Andrés y Pamela prometieron no dejar que el miedo dictara sus vidas. Su fuerza radicaba en su unión y en la certeza de que juntos podían enfrentarlo todo.